Bienvenidos, bienvenidas. Y en esta mesa tenemos la línea temática de tecnologías de la información y la comunicación, por sus siglas TIC en educación. La primera autora de esta mesa va a ser Blanca Gabriela Becerril Canul con el tema de analfabetismo de las TIC en educación primaria. Muy buenos días, compañeros, compañeras, maestros. Bueno, yo voy a presentar mi tema, que es analfabetismo de las TIC en educación primaria. Y la modalidad de mi tesis, bueno, de lo que pretendo hacer es el ensayo, la problematización. La falta de conocimiento de los niños de primaria sobre el uso de herramientas digitales para su formación y apoyo. Si bien se dice que vivimos en la era digital, aún se identifican problemas relacionados al uso de las TIC, ya sea de carácter tecnológico o de la formación de estudiantes para el uso y manejo de las TIC. Muchos niños de escuelas primarias en México no tienen ya sea los recursos, medios, conectividad o conocimientos adecuados sobre las herramientas digitales para su uso pedagógico. Esto se hizo evidente durante la pandemia de la COVID-19. La falta de conocimiento sobre los dispositivos hace que los niños no tengan el conocimiento adecuado, pero también la relación entre tecnología y desigualdades sociales es un elemento esencial para ofrecer una igualdad de oportunidades educativas y consolidar un estado de bienestar en las sociedades desarrolladas tecnológicamente. El objetivo general de mi tesis es exponer que los niños de primaria de México tienen falta de conocimiento acerca de las TIC para uso pedagógico y se propone cómo se puede alfabetizar. El marco de referencia es, durante las últimas 2 décadas, la tecnología ha sido parte muy importante de la cotidianidad de las personas. Sin embargo, para muchos, esto sigue siendo un gran problema, ya que muchos niños pasan toda su primaria y en muchos casos la secundaria y el bachillerato sin conocimientos básicos sobre procesadores de texto, realizar presentaciones o discriminar información de la red. Esto lo hacen pues sin tener incluso a veces una manera fluida para teclear. La encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, la ENDUTI 2019, nos señala que solamente el 12.3% de los niños entre 6 y 11 años en México son usuarios de una computadora. Sin embargo, esto no lo hacen para uso didáctico o educativo, sino más bien lo hacen hacia el uso de las redes sociales y el entretenimiento. Las nuevas competencias que los alumnos requieren sobrepasan en muchos casos sus capacidades con respecto a su conocimiento sobre condiciones de interacción digital, tecnologías, nuevas herramientas, web 2.0, hiperconectividad, multimodalidad y digitalización. En la actualidad, el aprendizaje se produce a través de las herramientas digitales, mediante la colaboración de los maestros con actividades implementadas en la materia, pero se le tiene que dar la enseñanza necesaria a los niños para el uso de estas herramientas y así poder multiplicar sus competencias hacia el conocimiento. El conocimiento y uso de las diferentes tecnologías son el peldaño en donde los estudiantes se deben de apoyar para un aprendizaje sólido. El no saber aprovechar al máximo potencial la realización de tareas educativas o adaptarlas al ambiente diario hace ineficiente a los usuarios y a los aparatos. Por eso es necesario que conozcan las nociones de cómo aplicar toda la información obtenida en la red y cómo aprovechar al máximo sus instrumentos, ya sea celulares, computadoras o tabletas. Es indispensable la alfabetización digital, la cual es la capacidad de una persona para crear, localizar, investigar y analizar información usando las herramientas digitales, ya que según Ramírez y Casillas, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, a la educación es un imperativo de las sociedades modernas, base de la sociedad del conocimiento y sustento de la globalización. Con la tecnología digital, las formas de enseñar y aprender son distintas y contribuyen a construir nuevas maneras de pensar gracias a los múltiples formatos para buscar información y tener comunicación. Ello nos dice que la edad de los usuarios es una causa de rezago en la adopción de las TICs. Por eso es importante implementarlas desde un nivel educativo básico. El uso de las TIC promueve que los estudiantes aprendan a través de ellas a partir de sus propios objetivos, intereses, necesidades y motivaciones. Esto es que puede ser también de manera autodidacta y lo cual es un aprendizaje flexible y permite el conocimiento y oportunidades para encontrar soluciones individuales. La inclusión de las TIC en el ámbito educativo se ha convertido en una herramienta clave para impartir el conocimiento en el aula de clase. Su implementación se ha transformado en un instrumento didáctico bien utilizado para dar a conocer la tecnología y aplicarla en el lenguaje educativo, y se habla de una tecnología de la enseñanza. La metodología. En este trabajo se realiza una investigación documental
sobre los temas de alfabetización digital, TIC y educación primaria. Como les comentaba, es por el método de ensayo. Y los resultados, bueno, los resultados que yo pretendo obtener de esta tesis es un producto documental que cuente cómo la alfabetización digital requerida para los estudiantes de la educación básica en México y específicamente en la primaria. Mi reflexión del proceso es que durante este trabajo me he dado cuenta que en México no hay muchos trabajos acerca de este tema en particular. Hay muchos en España, en Argentina, pero aquí en México casi no encontré muchos documentos, lo cual creo que es muy importante valorar. A mí se me hace un tema muy importante ya que nos encontramos pues en esta era digital, como lo mencioné. Estas son mis referencias y eso sería todo. Muy bien, Gabriela. Bueno, yo quiero comentarte, Gabriela, que este es un tema muy importante, como bien lo mencionas, y me gustaría que nos comentaras más a profundidad qué te llevó a elegir este tema, cuáles son tus motivaciones para poder realizar esta tesis. Sí, claro que sí, doctora. Mire, yo durante mi formación tuve la oportunidad de aprender informática, por así decirlo, desde muy pequeña. Toda la vida me ha servido y ha sido muy útil durante mi vida académica y profesional y personal, en todo sentido. Y conforme pasa el tiempo, me voy encontrando con personas, sobre todo con niños y con incluso personas ya en edad de media superior, en bachillerato, que tienen muchas dificultades para poder utilizar un aparato o un procesador o realizar un documento en algo que a lo mejor a nosotros como estudiantes se nos hace sencillo, como el uso del Word, de PowerPoint, del Internet, ¿no? Que no saben en realidad ni siquiera cómo buscar bien a lo mejor alguna información, no saben cómo ponerlo en un procesador de textos o cómo hacer una presentación en PowerPoint. Entonces de ahí salió como esta idea de querer conocer cómo estaba el conocimiento hacia este tipo de cosas en los niños y cómo podríamos o cómo podría yo proponer algo de pues para que se haga a lo mejor un plan o algo hacia, hacia esos conocimientos. Y bueno, nos comentas que no hay muchas investigaciones en México. No obstante, bueno, pues esta línea es parte del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, del cual formo parte, y ya vemos bastantes investigadores que trabajamos el tema en México. ¿Cuál sería la razón principal, la línea temática que estás buscando investigar? Porque, bueno, de que hay investigaciones las hay, ¿verdad? Entonces, aquí mi duda es, ¿a qué te refieres exactamente cuando dices que buscaste y no encontraste investigaciones? Sí, encontré mucho en México, sí, sobre educación superior para alumnos ya universitarios, pero se me dificultó mucho cuando ponía ya así como para ciertas edades. Ahí es donde no encontraba yo como la información sobre las tecnologías y los niños. Eso es lo que se me complicó. Ya, yo te invitaría a que si dieras como un vistazo por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Hay muchos investigadores en México que trabajan el tema de tecnologías y la parte de la etapa de la infancia o la etapa de educación básica. Habría que ver ya más definido claramente qué es lo que buscas en estas investigaciones. Si te quieres centrar en ver cómo usan la tecnología los infantes, en ver si hay estrategias de enseñanza incorporadas en el aula para enseñar tecnología, para ver, analizar los currículums, ¿no? De las escuelas, pues exactamente qué, ¿no? Porque es como un área muy amplia. De Ujú, entrada, eso sí te lo puedo asegurar. Entonces, mi sugerencia es que vayas a la página del COMIE, que busques los estados del conocimiento sobre el área temática de tecnologías y ahí vas a encontrar pues toda esta diversidad, ¿no? de objetos de estudio que es bastante amplia. Entonces, lo primero es que tú definas pues con claridad este objetivo y definas qué exactamente quieres buscar de la infancia y las tecnologías, ¿no? Que sería como el tema que nos estás planteando en esta mesa como central, ¿vale? Pasamos a la siguiente ponencia. Muchas gracias, Gabriela. Te mandamos un aplauso virtual. Pasamos ahora a la siguiente ponencia, que será el turno de Daniel Linares Vázquez con el tema de TIC y comunicación.
Adelante, te escuchamos. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, mi proyecto de tesis es una investigación documental, es una investigación bibliográfica, cual lleva el nombre de Psicología Educativa, TICs y Desinformación. Tenemos la problematización, ¿no? O sea, de alguna manera las tecnologías vinieron a cambiar la forma en cómo nos comunicamos y realizamos ciertas prácticas en el estrato social, ¿no? O sea, vinieron a romper ciertas barreras en las que de alguna forma, pues nosotros teníamos algunos rituales en específico de comunicación, ¿no? Entonces, las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo desde la aparición de Internet, ahí más o menos por el año 2000, vienen a modificar o a presentarnos formas diferentes de comunicarnos y relacionarnos, ¿no? Dentro de estas formas que nos vienen presentando, pues aparecen ciertos espacios de comunicación en los que cualquier persona puede modificar o cualquier persona subir información, puede dar información inclusive, ¿no? Entonces, la problematización en este sentido es desde esta cuestión de la comunicación y la falta o comunicación errónea que pueden aparecer en estos espacios, ¿no? Que llamemos información errónea o información no veraz, que pues pocas ocasiones tenemos como esa visión, ese colmillo para detectar qué es real o qué es cierto o qué es falso de lo que nosotros encontramos en estos espacios, ¿no? Dentro del objetivo general de esta investigación está explorar los retos que representa la desinformación a la educación, ¿no? O sea, ¿qué retos podría presentarnos esta situación de la desinformación en los medios digitales para la práctica educativa, ¿no? Visto obviamente desde la psicología educativa, ¿no? Al presentarse formas diferentes de comunicarnos o formas diferentes de acceder a la información, también aparecen pues nuevos retos que afrontar desde la psicología educativa o pues simplemente los retos que ya veníamos arrastrando puede que se traspolen a este entorno digital, ¿no? Como por ejemplo, escuchaba a algunos colegas que decían así como muy fervientemente que en TikTok había modelaje, ¿no? Entonces, uno se preguntará si antes del TikTok, por ejemplo, en qué espacios podríamos encontrar este fenómeno, ¿no? Este concepto de modelaje, desde lo conductual, vaya, antes de que apareciera TikTok, por ejemplo, ¿no? O sea, yo me imagino que antes de TikTok ya habían espacios digitales o virtuales donde se presentaba esto, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos a las personas vestidas de su anime favorito y haciendo coreografías y cosas por el estilo, antes de TikTok, suponemos que ya había este fenómeno, pero la forma en como nosotros lo percibimos o lo vemos es lo que cambia, ¿no? Para el uso, por ejemplo, o ad hoc de la presentación, tenemos que en el mundo somos 4.66 billones de personas conectadas, ¿no? O sea, personas que estamos en un teléfono, en una computadora, en un Smart TV, etcétera, etcétera, ¿no? El tiempo promedio que pasamos frente a las pantallas pues es de 6 horas con 54 minutos, ¿no? Casi una jornada laboral, lo que pasamos en las pantallas. Y esto a gran escala, ¿no? O sea, aquí posteriormente, esta era lo que les comentaba de cuántas personas estamos conectados, y aquí pues es el tiempo que dedicamos, ¿no? A esta conectividad. Ahora, aquí tenemos desglosado más o menos cómo dedicamos el tiempo a las pantallas, ¿no? O le dedicamos el tiempo a las tecnologías fuera de lo educativo.
y tenemos pues que 3 horas con 24 minutos podemos estar viendo contenido, volvemos con YouTube, TikTok, etcétera. 2 horas con 25 minutos del día estamos texteando, yo creo que ahí hay un poquito más de tiempo, y pues casi como siempre, ¿no? La lectura en medios digitales pues está un poquito rezagada ahí con tiempos, ¿no? Tenemos que Google encabeza la lista de los buscadores en donde pues la gente se aproxima a hacer su búsqueda de contenidos, porque no podemos decir que en general de información. Entonces, planteándolo desde este punto, tenemos que la mayoría del tiempo, porque pues, si lo vemos de alguna forma, 8 horas del día estamos dormidos, 8 estamos trabajando, y pues esas 6 punto y tantas horas que a lo mejor quedan pendientes, estamos conectados, o entre que el trabajo y el tiempo libre estamos conectados pues prácticamente un tercio del día. Eso es lo que nosotros pasamos en internet. Ahora, dentro del estrato social surgen noticias, pongámoslo de alguna forma, que nunca han sido leídas, ¿no? O sea, estamos en un clicktivismo, diría Juan Soto, un clicktivismo brutal, ¿no? Este es un ejemplo de un experimento, si podemos llamarlo así, que se llevó a cabo por el diario El Día, en el cual pone este encabezado, ¿no? Que la NASA confirma que la marihuana contiene ADN alienígena del exterior de nuestro sistema solar. Nosotros así, pues más o menos viendo el encabezado, podríamos llegar a concluir pues que para que la NASA pudiera afirmar eso, una tendría que haber salido de nuestro sistema solar, y pues eso no ha sucedido, o al menos no hemos recolectado ADN fuera de nuestro sistema solar, ¿no? Pero lo importante de esto no es la nota o el encabezado como tal, sino el experimento que se llevó a cabo atrás de ello, ¿no? Tenemos que un grupo de científicos de la Universidad de Colombia y el Instituto Nacional Francés analizó un conjunto de datos de 2.8 millones de artículos de noticias que se comparten a través de Twitter, y tenemos que más del 50% de estos 2.8 millones, estamos hablando que son más de 1.4 millones de tweets, en este caso de noticias, nunca fueron abiertos, ¿no? Entonces, el experimento también radicó en ver cómo se llevaban o se abrían mesas de discusión alrededor de esta nota por la gente o por ese casi 60% de población que no abre la noticia, o sea, que simplemente la comparte y aún así dan opinión al respecto de ciertos fenómenos sin haber leído antes, ¿no? Algo similar como cuando íbamos a la universidad y había gente muy aguerrida que no había leído la antología, por ejemplo, ¿no? En la situación actual tenemos, o se atravesó la pandemia, en el cual pues prácticamente la mayoría de las personas estábamos conectados por necesidad, por cuestiones laborales, por cuestiones educativas o por cualquiera que fuese la situación, ¿no? Si no había que salir o no teníamos que salir a trabajar, estábamos conectados, y surgen ciertas noticias durante la pandemia. Esta es una como de las que más causó ruido, entre otras, ¿no? De que pues que la fauna estaba volviendo a lugares donde ya no iba, que porque la ausencia de humanos atraía a la fauna del ecosistema en turno, ¿no? Por ejemplo, que decían que los delfines volvían a las bahías. Entonces tenemos que esta noticia circula en redes sociales o circula en plataformas digitales y medios que se presume de ser, pues digámoslo de alguna forma, objetivos o veraces, comparte estas noticias donde nos aparece que pues estas personas que están aquí, que son actores para cine de adultos, eran doctores que habían perdido la vida en la lucha contra el COVID, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Estos dos que acabamos de ver son algunos ejemplos que suscitaron durante la pandemia o algún experimento que se
que se llevó a cabo, por si lo podemos llamar así, alguna investigación que se llevó a cabo. Y esta es una investigación realizada por la UAM Iztapalapa, en la cual pues lo que hacen es ver qué tanto los alumnos de nivel universitario están accediendo a leer, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos que menos del 40% de los estudiantes recordaba cuál era el último libro que había leído y menos del 20% recordaba el autor, ¿no? Entonces, hablando de estas dos situaciones que parecieran ajenas, pero que van por el mismo lado, tenemos la relevancia o lo que buscamos en esta investigación, ¿no? O sea, ver desde la psicología educativa, por ejemplo, este tipo de fenómenos, este tipo de cosas que se presentan en las TICs o en los medios de comunicación, ¿qué retos representan para nosotros? Pues ya ni siquiera en el futuro, porque ya estamos viviendo en este espacio, ¿no? O sea, en la pandemia, pues toda la educación, por lo menos en sector gobierno, se manejó a través de plataformas digitales. Y inclusive estuve trabajando en la Magdalena Contreras en un proyecto de difusión de información en donde elaborábamos contenido, infografías, trípticos, etcétera, para apoyar a los padres y que entendieran y supieran utilizar algunas plataformas como Google Meet, por ejemplo, ¿no? O Zoom. Entonces, pues, qué retos representan este tipo de fenómenos para nosotros como psicólogos educativos? Porque, pues, sí, efectivamente, si esto está sucediendo en espacios fuera de la escuela, fuera del aula, también estaría representando una situación educativa o un reto que nosotros tendríamos que preguntarnos cómo surge, por ejemplo, ¿no? O qué tipo de reto se estaría presentando. O sea, tenemos, por ejemplo, plataformas o páginas como El Rincón del Vago, como tareas.com, que se dedican a realizar tareas para los estudiantes, y dudo mucho que si los estudiantes no están dispuestos a realizar su tarea, estén dispuestos a leer la tarea que se les está realizando, y sobre todo, eso cómo nos afecta, por ejemplo, en los retos, insisto, en los retos que se podrían presentar dentro de la psicología educativa. La metodología o la forma en que nos vamos a aproximar al fenómeno es a través de una recuperación bibliográfica que se lleva a cabo mediante una matriz de doble entrada para el almacenamiento, análisis y síntesis de la información. Pues se elaborará un texto pues expositivo, como les comentaba desde un principio. Pues nosotros lo que queremos es, bueno, al menos yo lo que quiero es explorar, ¿no? Puede que encontremos algo relevante, o puede que encontremos algo muy relevante, o de plano puede que no encontremos algo que sea tan sustancial como para generar o elaborar un plan de intervención en este sentido, ¿no? Y pues para el análisis nos apoyaremos con alguna herramienta RedBiz, todavía está en selección, que pues prácticamente esta herramienta lo que ayuda a hacer es jerarquizar la información, almacenarla y ayudar un poco con esta situación de los conceptos, ¿no? Pues lo que se espera encontrar o lo que buscamos pues es que obtener algún documento que nos permita poner en evidencia el reto que representa la desinformación para la educación, ya que las TICs han pasado a formar parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues la reflexión del proceso, que fue algo que nos pidieron poner, este proyecto surge ya de tiempo atrás, desde prácticamente que estaba haciendo mis prácticas profesionales en la estancia de A Favor de lo Mejor, que tuvimos ciertas aproximaciones a estos espacios donde se habla de tecnologías, del bueno o mal uso de las tecnologías, etcétera, etcétera. Y de ahí se viene arrastrando este proceso. Y aparte de la formación que tengo, ¿no? Pues tengo también una formación en técnico en informática. Entonces, pues ahí como que a uno le va entrando la espina de ver qué es lo que sucede o cómo sucede y qué se puede hacer al respecto.
Y pues esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Excelente, un aplauso para Daniel, virtual, te lo mandamos. Y bueno, yo de mi parte, Daniel, pues quiero comentarte que se nota, ¿no? Que es un tema que te interesa, que es un tema que ya tienes tiempo explorando, ¿no? En esta experiencia práctica que nos comentas de tus escenarios de prácticas profesionales, pero también en la participación de proyectos, ¿no? Y aquí algo que me llama muchísimo la atención y creo que es importante resaltar es este análisis de la información dentro de la web. Las estadísticas que nos presentas, ¿no? De el uso en pantalla, ¿no? De la población, pues obviamente incrementaron muchísimo a partir de la pandemia y hay investigaciones, ¿no? Que están documentando ese tránsito de pospandémico que está sucediendo, ¿no? Con los estudiantes, con las familias en el uso de la tecnología. Y algo muy importante que resaltaste es esta alfabetización digital que muy probablemente carecen las familias mexicanas, ¿no? Sobre todo por los padres, abuelos, quienes estuvieron apoyando en la pandemia en las tareas educativas de sus hijos. Y que bueno, pues esta va a ser justamente mi pregunta, o sea, ¿qué pasa cuando efectivamente tienes el medio tecnológico, está la herramienta, pero no hay una alfabetización en el uso de estas herramientas? O sea, ¿qué sucede en este problema, ¿no? Social? ¿Cómo lo has identificado? ¿Qué has leído acerca de este tema? Lo que pasa en esta situación donde me comentas que tenemos el contexto, tenemos el artefacto, tenemos el medio, tenemos todo, ¿no? Es como si le dieras una tablet o un celular a un niño chiquito, ¿no? Hablando chiquito de entre 4 y 7 años. Va a ver YouTube, va a ver Facebook, va a ver TikTok y ya. O sea, yo lo veo, por ejemplo, a lo mejor es un mal ejemplo, pero lo veo con mis padres, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, tiene esa tendencia de estar en el teléfono, WhatsApp y viendo novelas coreanas o turcas, etcétera, etcétera. Pero cuando tiene que ir a un lugar, pregunta cómo llegar. Y dirán ustedes, pues, ¿qué tiene de malo preguntar, no? Tenemos una herramienta que se llama Google Maps, en la cual te indica cómo llegar a un lugar desde el punto de partida en el que tú te encuentras. Y no solamente en carro, no solamente en moto, te dice cómo llegar en transporte público, te da 5 o 6 opciones de cómo llegar en camión, en metro, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sucede y algo que yo observé en la Magdalena Contreras es que más que ¿cómo te dijera? O sea, hay un miedo detrás de utilizar la tecnología y tal vez tenga algo que ver para mí con las cuestiones socioeconómicas. O sea, por parte de la gente, como tú comentas, que necesita una alfabetización digital, tal vez no es que necesite una alfabetización digital, sino que no sale, como te dijera, de su sistema de creencias para adentrarse a otro, ¿ves? O sea, por ejemplo, ya maneja Facebook muy bien, ya maneja TikTok muy bien, pero ¿qué tal si le muevo algo al Meet y lo descompongo, ¿ves? O qué tal si le muevo algo y le bajo virus, o qué tal si esto y qué tal aquello. Entonces, dentro de una investigación que nosotros hicimos, muy pequeña, o sea, fue realmente así como de cuáles son las herramientas que utilizan tus hijos, etcétera, etcétera, qué te gustaría aprender. La gente nos decía que le gustaría aprender a utilizar el teléfono celular, ¿no? Pero a la hora de que estábamos dando el curso, resulta que sí sabían usar el celular. O sea, sí tenían esa facilidad de utilizar un teléfono celular, con Android, con iOS, con etcétera. Pero es esta cuestión como del miedo de qué tal si, etcétera, etcétera, que salían durante la enseñanza, no sé, por ejemplo, de qué era Google Academics, ¿no? O Google Meet o Zoom. Entonces, ahí lo que al menos nosotros hicimos como intervención, no desde la investigación, fue hacer algo desde cero. O sea, presentar pantallas, infografías, etcétera,
Porque lo que pasa, y volviendo a tu pregunta, lo que pasa es justamente eso. O sea, realmente alfabetización digital, ¿cómo lo podríamos ver, no? Es como, por ejemplo, ahorita lo que decía que nos la pasamos leyendo menos. ¿Cuál sería el concepto de leer para decir que leemos menos? Cuando ahora nos levantamos y tenemos un WhatsApp y lo leemos. Cuando ahora nos levantamos, revisamos el muro de alguien y leemos. Si buscamos en YouTube y escribimos y leemos. Entonces, yo siento que más o menos por ahí debería de ir esa situación en cuestión de la alfabetización digital para mí. Sí, gracias por tu respuesta, Daniel. Y respecto al concepto de alfabetización digital, igual que en el caso de Gabriela, te sugeriría echarle un vistazo a las investigaciones que realiza la línea del Consejo Mexicano de Investigación Educativa en los estados del conocimiento, puesto que hay muchos matices, ¿no? Dentro de esta problematización que comentas. Y ahora con pandemia, pues bueno, los datos han cambiado significativamente en torno al uso de las tecnologías, pero eso no quiere decir que haya una mejora, ¿verdad? Pues hay veces que este tiempo en pantalla que nos presentaste, incluso pues para los niños, como comentaba Gabriela, ¿no? Que pasan este uso de la tecnología cuando son infantes, pues hay ciertas restricciones, ¿no? Incluso pues hay sugerencias por parte de los institutos de pediatría a nivel mundial, en donde pues un infante no puede pasar más de una hora y media frente a pantalla, ¿no? Dependiendo de las edades que tengan. Entonces, hay como todo un tema de concientización en torno al uso de las tecnologías que aún falta. Es un área de investigación muy grande, es un área en el que todavía tenemos como muchos retos en México en la implementación tanto del dispositivo tecnológico por el acceso a Internet, el acceso a luz, el equipamiento de aulas, pero también en la parte, como comentas, cultural, ideológica, en esta parte del uso, ¿no? De la usabilidad de la tecnología y que, bueno, pues es un reto que vemos constantemente en la educación en México y en las aulas, ¿no? Porque, pues bueno, pues esta incorporación pospandémica ha sido una incorporación abrupta. Muchos padres de familia, efectivamente, en las investigaciones que hemos trabajado, pues han enfrentado, ¿no? A este reto de no sé cómo ayudar a mi hijo o mi hija, entro en pánico, ¿no? Por este uso de las tecnologías, porque, por supuesto, no es lo mismo usar Facebook, TikTok, Instagram, estas redes sociales, a usar un Google Classroom, a poder saber cómo se envía una tarea, cómo usar un PDF, todas las herramientas que ofrece, ¿no? Esta parte ya orientada más a la academia, más orientada a la parte educativa, ¿no? Entonces, vemos una amplia necesidad en esto. Me parece que es un gap muy importante el que comentas de cómo las familias o las personas que están apoyando la educación de los hijos e hijas, pues usan estas tecnologías para fines educativos. Entonces, ahí hay un área de oportunidad muy grande. Y mi último comentario, Daniel, va en torno a este programa que nos mencionaste de RedFit. Bueno, yo en particular no lo conocía, entonces me llamó la atención que lo mencionaras. Yo en particular uso otras plataformas de análisis, ¿no? Entonces no sé si quieras como explicarnos un poquito más de qué trata este software para tus compañeros y compañeras que no lo ubican. Redfish es, pongámoslo así por llamar la paquetería, es como el Microsoft, por así decirlo. Entonces, haz de cuenta que Redfish, lo que nos va haciendo Redfish es que nosotros vamos metiendo conceptos. Por ejemplo, vamos metiendo conceptos de comunicación, ¿no? Entonces vamos nosotros acomodando conceptos de comunicación, después conceptos de desinformación, después concepto de TICs, y lo que va a hacer Redfish o lo que nos ayuda a hacer Redfish es una especie de mapa conceptual en el cual lo que nos va a ayudar es a jerarquizar cómo vamos nosotros a hacer el análisis o a escribir o a transcribir los conceptos. O sea, cómo nosotros a través de la jerarquización que nos ofrece como opción, vamos a ir nosotros metiendo los conceptos para el desarrollo de la tesis, por así decirlo.
o sea, en este punto de lo teórico o del análisis, cómo nosotros vamos a jerarquizar esta información para nosotros hacer, pues obviamente ya el último, la conclusión. O sea, pero pues como te digo, realmente tampoco es como que esté todavía muy adentrado en esa parte. Excelente, gracias Daniel por este comentario. La verdad que yo creo que muchos no lo ubicábamos. Yo en particular trabajo con MaxQDA, que es un software igual de análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Entonces, pues bueno, pues si quieres algún detalle ya de este software y yo te puedo apoyar con gusto. Y bueno, nada, pues yo como moderadora de ambas ponencias quiero comentarles que fue un gusto escucharlos, escuchar el trabajo de Gabriela y Daniel. A su vez alentarlos a que se profundicen más. Obviamente la idea de este coloquio es darles retroalimentación, darles puntos de vista, ¿no? Para que, bueno, su proyecto ya junto con la elección de su director o directora de tesis, pues pueda llegar a buen puerto. Entonces, mi invitación para ambos es que profundicen más en este tema, en la literatura, hagan una revisión de literatura más extensiva, usen plataformas como ResearchGate, que es una plataforma en la que pues hay acceso abierto a investigaciones pues recientes sobre este tema a nivel internacional, y el portal del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, donde van a encontrar estos estados del conocimiento elaborados en particular sobre la realidad mexicana. Entonces, pues bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su asistencia. Les mandamos un abrazo virtual. Gracias. Educar para transformar.